Él dijo: «Quédate con el niño». Luego, mi hijo leyó su mensaje en el juicio. El silencio lo dijo todo. Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría por culpa de un perro. Hasta ese día. Estábamos en la cocina. Andrés cerró la maleta con un golpe seco. Sus ojos ya no me miraban, miraban al suelo como si hasta el piso fuera más digno que yo. Agarró la correa de Zeus, nuestro perro, y antes de irse dijo con una frialdad que todavía me quema: «Me llevo a Zeus. Tú te quedas con el niño», así como quien reparte muebles viejos. Y en ese instante supe: la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero lo que nadie esperaba era que el golpe más fuerte, el que haría temblar a todos en el tribunal, vendría de un niño de apenas 9 años. Clara, así me llamo. Vivo en Valencia y durante años creí que estaba construyendo una vida con el hombre de mis sueños. Conocí a Andrés cuando trabajaba en una imprenta. Entró una mañana lluviosa con una sonrisa torcida y una voz cálida que parecía sacada de un anuncio de radio. Me pidió que le ayudara a imprimir un currículum y entre papel y tinta nos reímos como si nos conociéramos de toda la vida. Al poco tiempo ya estábamos saliendo. Andrés era encantador. Tenía ese tipo de carisma que hace que una habitación se calle cuando él entra. Me sentía especial, como si fuera la única persona que realmente veía. Nos casamos a los 2 años. Todo parecía perfecto, hasta que nació Tiago. Fue como si alguien hubiera apagado una luz. De pronto, el hombre cariñoso que me traía café a la cama se volvió distante, frío. Y lo peor, sutilmente cruel. Si yo decía que me sentía cansada, me miraba con burla. Siempre tan sensible, Clara. Si intentaba hablar sobre cómo criar a Tiago, me cortaba. Déjalo, tú no sabes. Ya bastante haces llorando por todo. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo ese goteo constante de desprecio disfrazado de comentarios pequeños. Me hacía sentir culpable por cosas mínimas. Por olvidar sacar la basura. Por dejar la leche fuera un minuto. A veces me preguntaba si me estaba volviendo loca. O peor aún, si realmente era tan insuficiente como él me hacía sentir. Andrés manejaba todo el dinero, las decisiones del hogar, hasta la temperatura del aire acondicionado. No estoy bromeando. Si yo lo subía porque tenía frío, él bajaba el termostato en silencio y decía: «A los hombres nos gusta fresco. Acostúmbrate». Cosas así, pequeñas pero constantes. Una lluvia fina que va calando hasta los huesos. Y yo fui desapareciendo. Dejé de hablar. Dejé de proponer cosas. Dejé de verme al espejo. Me convertí en una sombra que caminaba por la casa, cuidando a Tiago, fingiendo sonrisas, sobreviviendo los días. Mis amigas dejaron de llamarme. Mi madre decía que estaba muy ocupada, pero la verdad es que no sabía cómo explicar lo que pasaba. ¿Cómo se cuenta que tu esposo no te pega, no te grita, pero te hace sentir que no vales nada cada día? Una vez intenté hablar con él, solo para preguntarle si estaba feliz. Se rió. «Feliz. ¿Tú crees que alguien puede ser feliz viviendo con una mártir como tú?» Esa noche dormí en el sofá, y no fue la primera ni la última vez. Pero seguí. Por Tiago. Porque aún tenía la esperanza de que Andrés cambiara. Porque nadie me había enseñado que el gaslighting también es abuso. Que hay silencios que matan más que cualquier golpe. Y así, sin gritar, sin pelear, sin escándalo, nuestro matrimonio se fue deshaciendo, como un papel que se moja lentamente hasta que se deshace en las manos. Y yo ya no era Clara, solo era la madre de Tiago. Andrés se fue sin mirar atrás, ni una disculpa, ni una lágrima, ni una palabra dirigida a Tiago. Solo agarró la correa de Zeus, cerró la maleta y al cruzar la puerta lanzó la frase más desgarradora
que alguien puede decir, sin elevar la voz, «¿Tú te quedas con el niño?», como si lo que dejaba atrás fuera un sofá viejo, un adorno inútil. Me quedé en el marco de la puerta sin entender qué dolía más, que eligiera al perro antes que a su propio hijo, o que lo hiciera con tanta naturalidad como quien se quita un abrigo porque ya no lo necesita. No lloré, no dije nada. Caminé directo al cuarto de Tiago, intentando no pensar, no sentir. Lo encontré en el suelo rodeado de lápices de colores, concentrado en su mundo, como si el nuestro no acabara de derrumbarse. Me mostró con orgullo su dibujo, una casa con chimenea, un sol enorme, mamá, papá, y él en el centro todo sonriendo. Mi voz se quebró cuando le dije que estaba hermoso. Me abracé a él, sin que notara mi temblor. Esa noche, cuando se quedó dormido, le acaricié el pelo durante horas. Mientras el resto del mundo dormía, yo hice una promesa en silencio: por mucho que me duela, jamás dejaré que mi hijo crea que fue su culpa. Jamás dejaré que piense que fue un error que alguien quiso devolver. Al día siguiente, el vacío en la casa era físico. El plato de Zeus seguía en su rincón. La taza de Andrés aún estaba en el fregadero. Y Tiago seguía dibujando como si nada hubiese pasado, como si aún creyera que todo era parte de una película con final feliz. En la cocina preparé el desayuno como si fuera un día normal, pero cada gesto me costaba el doble. Cada silencio era más pesado. Intenté mantener la rutina colegio, comidas, juegos, pero todo era distinto, más lento, más gris. Cuando llevé a Tiago al parque, vi cómo otros padres jugaban con sus hijos y por primera vez sentí rabia. Rabia por lo que Andrés me dejó. No un hijo que era mi mayor bendición, sino un caos emocional que me tocaba ordenar sola, con la dignidad remendada a pedazos. Durante días no hubo llamadas, ni mensajes, nada. Andrés desapareció como si nunca hubiera existido. Y eso en cierto modo me alivió. No tener que explicarle nada, no tener que justificarme, pero también me dejaba sola en un campo de batalla donde solo yo tenía que poner la cara, la fuerza, la voz. A veces me sentaba frente al armario de Tiago y miraba su ropa. Recordaba quién se la había comprado, qué edad tenía cuando la usó por primera vez. Cada prenda contaba una historia que ya no sabía si debía conservar o enterrar. Tiago, por su parte, parecía llevarlo bien, pero yo sabía que no era así. Sabía que los niños procesan el dolor a su manera, que detrás de su aparente calma había un huracán esperando el momento justo para salir. Pero no estaba lista para ese huracán, aún no. Cada noche me sentaba en el sofá sola, con el televisor encendido en modo mudo, no por ver algo, solo por no escuchar el silencio de la casa, el mismo silencio en el que Andrés me fue apagando durante años, el silencio al que me acostumbré sin darme cuenta, porque el precio de no discutir, de mantener la paz, era ir borrándome poco a poco. Lo peor de todo fue cuando me di cuenta de que ya no sabía qué quería. No recordaba la última vez que tomé una decisión pensando solo en mí. Andrés se había encargado de ocupar cada rincón de mi cabeza, lo que comíamos, lo que veíamos, cómo vestía Tiago, cómo debía comportarme. Ahora tenía libertad, pero no sabía usarla. Era como salir de una jaula y descubrir que se te olvidó cómo volar. Pero aún así, seguí, porque tenía un motivo. Uno pequeño de 9 años con el corazón más grande que he visto nunca. Me aferré a esa promesa que me hice frente a su cama. Tiago nunca pensará que fue un error. Nunca sentirá que fue lo que quedó cuando su padre eligió al perro. Y si eso significaba sonreír mientras me rompía por dentro, lo haría. Si significaba fingir que estaba bien para que él siguiera siendo un niño, entonces seguiría fingiendo.
porque ya no era solo una madre, era su refugio, su escudo, su todo. Y nadie me lo iba a quitar. Los cambios comenzaron de forma sutil, como esas grietas en la pared, que parecen pequeñas al principio, pero que pronto se extienden hasta partirlo todo. Tiago dejó de preguntar ¿por qué los dinosaurios se extinguieron? No hablaba ya de astronautas, ni de agujeros negros, temas que solía repetir con pasión desbordada. Ahora solo asentía o se encogía de hombros. Había noches en las que me pedía dormir con la luz encendida, otras en las que no quería salir de la cama, ni siquiera para comer su cereal favorito. Algo en él se estaba apagando, y yo no sabía cómo encenderlo de nuevo. Intenté hablarle, llevarlo a pasear, recuperar nuestras rutinas, pero la chispa ya no estaba. Su mirada era distinta, más vigilante, como si temiera decir lo equivocado, como si cargara algo que no le correspondía. Y entonces Andrés empezó a aparecer de nuevo, no con flores, no con disculpas, sino con exigencias. De pronto exigía su derecho a compartir la custodia, como si se tratara de una propiedad que había olvidado recoger. Me llegaron papeles, fríos, impersonales, redactados con la cortesía venenosa de un abogado bien pagado. Andrés no preguntó cómo estaba Tiago. No quiso saber si le dolía si preguntaba por él. Solo reclamaba lo suyo como si hubiera dejado un televisor en casa y viniera ahora a recuperarlo. Yo leí cada línea con el estómago revuelto, porque lo conocía. Sabía que no lo hacía por amor, lo hacía por orgullo, por no perder, por no dejarme ganar, y esa certeza me carcomía por dentro. Mientras tanto, Isabel, su madre, hizo su entrada triunfal. Siempre la recordé como una mujer pulcra, rígida, de esas que te escanean con los ojos cada vez que entras en la sala. Pero ahora venía con otra cara, la de la abuela preocupada. Me escribió un correo larguísimo, lleno de frases pasivo-agresivas, disfrazadas de preocupación. Clara, no quiero entrometerme, pero creo que es importante que Tiago mantenga un vínculo con su padre. Él es solo un niño y necesita una figura paterna. Tú siempre fuiste muy emocional, y eso puede confundirlo. Emocional. Otra vez esa palabra, como si sentir fuera un defecto, como si el problema siempre hubiese sido que yo lloraba mucho y no que su hijo me hiciera llorar. Luego vinieron los regalos, cajas envueltas en papel brillante, entregadas en la escuela dirigidas a Tiago. Dentro había de todo: zapatillas de marca, consolas de videojuegos, camisetas del equipo que él sabía que le gustaba, y una notita en cada una, de parte de papá que te extraña. Cada vez que Tiago llegaba con uno de esos paquetes, lo veía luchar consigo mismo. Quería sentirse feliz, quería disfrutar, pero también me miraba como preguntando si estaba bien hacerlo, como si tuviera que pedirme permiso para sonreír. Yo le decía que sí, que disfrutara, que su papá también lo quería, pero por dentro me desgarraba, porque sabía que esos regalos eran armas, que no venían del amor sino de la estrategia. Andrés no venía a verlo, no lo llamaba, solo mandaba cosas y silencios, hasta que un día Tiago empezó a recibir mensajes en su tablet. Yo no lo sabía, no al principio, pero empecé a notar que escondía la pantalla cuando me acercaba, que se encerraba más tiempo en su cuarto. Un domingo por la tarde, mientras doblaba ropa, vi cómo recibía una notificación y su rostro cambiaba. No dijo nada. Se levantó del sofá y subió a su habitación. Esperé un rato, luego subí en silencio. La puerta estaba entreabierta. Lo encontré leyendo algo con la cara pálida. No me vio. No hasta que dije su nombre. Pegó un salto y escondió el dispositivo bajo la almohada. Le pedí que me lo diera. Dudó, pero al final bajó la cabeza y me lo entregó. Lo abrí, y ahí estaban los mensajes.
todos, desde los te extraño, hijo, hasta los tu mamá. No quiere que seas feliz, pasando por los peores. Si tú quisieras, podrías vivir conmigo y no aguantar su mal humor. Tu mamá siempre fue así, egoísta. Por eso estoy solo. No te preocupes, algún día estarás conmigo y todo esto se va a acabar. Palabras cargadas de veneno, de culpa, de manipulación. Palabras que un adulto puede procesar, pero que en la mente de un niño son cuchillas invisibles. Me ardían los ojos. Me temblaban las manos. Pero no dije nada. Solo cerré la tablet, me senté junto a Tiago y lo abracé. No le pedí explicaciones. No lo regañé. Solo le dije gracias por confiar en mí. Esa noche, mientras él dormía, imprimí cada mensaje, cada línea, cada intento de volverme la villana en la historia que él estaba intentando reescribir. Pero no era suficiente. Yo lo sabía. Los papeles pueden ser ignorados. Los pantallazos pueden ser minimizados por abogados expertos. Lo que de verdad dolía, lo que de verdad podía cambiar todo, era la voz de Tiago. Pero, ¿cómo pedirle eso? ¿Cómo ponerlo frente a un juez? ¿Cómo exponerlo a ese mundo de adultos donde nadie cree en los niños hasta que sangran por dentro? Aún así lo pensé, y cuando lo tuve claro, me senté con él. Le hablé con calma. Le dije la verdad. Le expliqué que quizás necesitábamos contar lo que pasaba, que él tenía derecho a decir lo que sentía. No lo obligué. Solo le pregunté si estaría dispuesto a contar su verdad. Me miró largo rato, luego asintió sin lágrimas, sin miedo, solo con una convicción que me partió el alma. Quiero que el juez sepa la verdad. Y con esa frase supe que algo había cambiado, que ya no estaba solo defendiéndolo, que él también estaba listo para defenderse. Lo que había en esa tablet no era solo un mensaje, era una confesión, una ventana cruda al verdadero Andrés, el que ya no se molestaba en fingir, al menos no con su hijo. No puedo esperar a librarme de ese mocoso. Eso escribió, así, sin filtros, como si se tratara de una basura que no podía sacar rápido, como si Tiago fuera un estorbo, una carga, no un hijo, no una persona. Lo leí 1000 veces con el corazón hecho cenizas, y luego lo imprimí, una copia, 2, 3. Lo metí todo en una carpeta azul que marqué con letras negras, ¿verdad? Me temblaban las piernas, no por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía algo con lo que pelear, algo más fuerte que su encanto, sus abogados, sus manipulaciones. Sentí que la verdad por fin se ponía de mi lado, pero aún quedaba la pregunta más difícil. ¿Llevaríamos a Tiago al juicio? ¿Pondríamos su voz al frente? ¿Lo cargaríamos con eso? Esa noche me encerré en el baño, como hacía cuando necesitaba llorar sin que él me escuchara. Me senté en el suelo frío con la carpeta en las manos y lloré, como no lo hacía desde que Andrés se fue. No por tristeza, sino por rabia, por impotencia, por todo lo que había soportado, por cada palabra que me tragué, por cada momento en que pensé que exageraba, por haber permitido tanto en nombre de una paz falsa. Pero también lloré por Tiago, por tener que ser tan valiente tan temprano, por tener que entender cosas que ningún niño debería. Y cuando se me secaron las lágrimas, salí, me senté junto a él, le hablé con calma, con el corazón en la mano. Le dije que nadie lo obligaría a hacer nada, que si no quería hablar en el juicio yo lo entendería, que no era su responsabilidad arreglar lo que los adultos rompieron. Pero Tiago, con su voz suave, me sorprendió una vez más. Mamá, yo quiero decirle al juez lo que leí. No quiero que piensen que tú mientes. No quiero que papá siga diciendo cosas feas de ti. Me quedé muda. Lo abracé. Le dije que estaba orgullosa, que fuera lo que fuera lo enfrentaríamos juntos. Al día siguiente llamé a mi abogada.
Le conté todo. Le mostré los mensajes. Su expresión cambió. Me preguntó si estaba dispuesta a que el niño testificara. Le dije que sí, pero solo si él lo deseaba. Entonces lo prepararemos bien. No será fácil, pero puede cambiarlo todo. Desde ese momento, cada noche repasábamos juntos lo que él quería decir. No lo obligaba, solo lo escuchaba. Tiago escribió en un cuaderno pequeño todo lo que sentía. Sus miedos, sus dudas, sus verdades. Y yo simplemente estuve ahí, acompañándolo, apoyándolo, porque entendí que aunque fuera un niño, su voz tenía más poder del que nadie imaginaba. En esa libreta estaban las verdaderas armas. No insultos, no amenazas, solo verdades puras dichas desde el corazón de quien más sufrió en silencio. Y esa sería nuestra fuerza. El día del juicio llegó como una tormenta anunciada. El cielo amaneció gris espeso, como si supiera que algo estaba por explotar. Me vestí con calma. Tiago también. Llevaba su camisa blanca favorita, la que usaba en las presentaciones escolares. Yo le había preparado un cuaderno pequeño con las frases que él había escrito durante las últimas semanas. No lo obligué a llevarlo. Él mismo lo metió en su mochila sin que yo dijera nada. En el taxi no hablamos mucho. Él miraba por la ventana y yo apretaba las manos sobre las piernas. En mi cabeza repasaba todo lo que podía salir mal, y aún así, en el fondo algo me decía que ya habíamos ganado solo por llegar hasta allí. El juzgado era frío, impersonal, con ese olor a papel viejo y aire reciclado. Nos hicieron esperar. Tiago jugaba con sus dedos. Yo lo miraba intentando memorizar su rostro antes de que tuviera que pararse frente a extraños y contar la verdad más dura de su vida. Cuando por fin nos llamaron, sentí que las piernas me fallaban, pero lo tomé de la mano y entramos juntos. Andrés ya estaba allí, traje oscuro, corbata gris, pelo perfectamente peinado, sonrisa medida. Parecía salido de un catálogo de padre ejemplar. A su lado, su abogado, un hombre alto con cara de nada. A su otro lado, Isabel, elegante como siempre, cruzada de brazos, ojos fríos. Cuando vio a Tiago, forzó una sonrisa. Él no respondió. Nos sentamos. El juez, un hombre mayor serio, empezó a leer los antecedentes del caso. Luego, se dio paso a los abogados. El de Andrés habló primero. Pintó un cuadro perfecto. Un padre preocupado, separado injustamente de su hijo, víctima de una madre emocionalmente inestable. Mencionó alienación parental, interferencias y otros términos que sonaban técnicos, pero que en el fondo solo querían decir: ella es el problema. Yo lo escuchaba sin parpadear. Sabía que eso venía. Sabía que así jugaban. Lo que no esperaban era lo que venía después. Mi abogada pidió la palabra, presentó los mensajes impresos, los entregó al juez. Se hizo un silencio denso mientras él los leía. Su ceño se frunció. Andrés mantuvo la expresión tranquila, como si no fuera con él. Pero entonces mi abogada dijo algo que heló la sala. Con su venia, señor juez, solicitamos que el menor Tiago A. tome la palabra. Él ha solicitado expresamente contar lo que vivió. El juez levantó la vista. Hubo un murmullo. El abogado de Andrés objetó. Dijo que era innecesario, que podía dañar al menor. Pero Tiago ya se había levantado. Caminó al frente con pasos lentos, mochila en mano. El juez lo miró fijamente. ¿Estás seguro de querer hablar, hijo? Tiago asintió. Sí, señor. Se subió a la tarima con la ayuda de un asistente. Sacó su cuaderno. Lo abrió con cuidado. Miró a todos. A mí, a su padre, a su abuela. Y entonces empezó a leer. No puedo esperar a librarme de ese mocoso para tener mi vida de verdad. La frase cayó como un rayo. Nadie respiró. Isabel se llevó la mano a la boca. El abogado de Andrés se removió en su silla. Andrés.
Bajó la mirada por primera vez. Tiago siguió con la voz firme. Eso fue lo que papá me escribió. Está en mi tablet. Me dijo que no debía enseñárselo a nadie, que mamá no entendería. También me decía que mamá era egoísta, que no me dejaba ser feliz. Pero eso no es verdad. Mamá siempre me cuidó, siempre estuvo conmigo. Hizo una pausa, luego levantó la mirada y agregó: solo quiero vivir en un lugar donde no me sienta como un problema. Una lágrima resbaló por su mejilla. El juez carraspeó. Se quitó las gafas. Le agradeció. Le dijo que era muy valiente. Tiago bajó, volvió a su sitio y me abrazó. Yo no podía hablar, no podía moverme. Solo lo apreté contra mí y recé en silencio para que eso bastara. El abogado de Andrés intentó decir algo. Balbuceó una defensa débil, que los mensajes estaban sacados de contexto, que Andrés estaba estresado, pero ya no importaba. Nadie escuchaba. La verdad ya estaba dicha, y venía de la única voz que nadie se atrevía a cuestionar. La audiencia terminó rápido. El juez anunció que daría el fallo en breve. Salimos del juzgado sin mirar atrás. Andrés no dijo una palabra. Isabel tampoco. Solo se quedaron sentados como si recién entonces comprendieran que habían perdido algo que no se puede comprar, ni fingir la confianza de un niño. Ese día, mientras almorzábamos en casa, Tiago me miró y me dijo: mamá, ya no siento miedo. Y yo por primera vez en años también sentí lo mismo. El fallo llegó una semana después, en un sobre blanco sin adornos. La abogada me lo entregó con una sonrisa serena, como quien ya conoce el final antes de abrir el libro. Lo rompí con manos temblorosas. Leí cada palabra 2 veces por si acaso. La custodia total será otorgada a la madre Clara A. Eso decía. Sin rodeos, sin condiciones, sin visitas forzadas. El juez lo entendió todo. No hizo falta más. Andrés no apeló, no llamó, no mandó una nota, no volvió a aparecer. Y eso, aunque suene cruel, fue el mayor regalo que nos dejó, su ausencia. Porque a veces lo más sano no es recuperar a alguien, sino aceptarlo lejos. Así empezó nuestra nueva vida. No con una fiesta, no con fuegos artificiales, sino con pequeños gestos que antes parecían imposibles: dormir sin miedo, desayunar sin tensión, reír sin culpa. Tiago volvió a dibujar, volvió a preguntar por el universo, por los planetas, por qué los peces no parpadean. Yo volví a sonreír sin pensar si estaba demasiado emocional. Nos hicimos un horario nuevo solo nuestro. Los miércoles íbamos por helado. Los viernes veíamos películas con palomitas. Él eligió una actividad nueva: clases de piano. La primera vez que tocó una melodía sencilla con ambas manos, lo vi mirar hacia mí buscando aprobación. Le aplaudí con todo el corazón, porque no era solo música, era un símbolo de su recuperación, de su fuerza, de su derecho a crecer sin cadenas. Yo también empecé de nuevo. Volví a trabajar media jornada en la editorial, donde antes soñaba con publicar. Me uní a un club de lectura en el barrio. Conocí mujeres increíbles, muchas con historias parecidas. Nos reíamos, llorábamos, compartíamos vino y versos. Era como descubrir un idioma que había olvidado. Me permití soñar otra vez, no con un nuevo amor, aún no, sino con una nueva Clara, una que ya no se calla, una que sabe cuánto vale. Cada tanto alguien me pregunta qué fue de Andrés. Digo, la verdad no sé, no me interesa. Lo último que supe fue que se mudó, cambió de ciudad, tal vez de país. Me da igual, porque su final ya no forma parte del nuestro. Una noche, mientras ordenaba papeles, encontré aquella nota que escribió Tiago el día del juicio. Solo quiero vivir en un lugar donde no me sienta como un problema. La leí despacio y me prometí que nunca más tendría que escribir algo así. No bajo mi techo, no bajo mi cuidado.
Cerré la carpeta donde guardé toda la historia. La puse en el fondo del armario, no para olvidarla, sino para recordarme que sobrevivimos, que ganamos, que no todo final necesita venganza. A veces basta con tener paz. Dicen que todo vuelve, que quien siembra tormentas recoge tempestades. Y aunque yo no lo buscaba, la vida me mostró poco a poco cómo terminó él. Años después del juicio, una tarde cualquiera me encontré con Lucía, una antigua compañera del instituto. Tras los saludos de rigor y el intercambio rápido de historias, ella me miró con curiosidad y soltó: ¿Sabías que vi a Andrés hace poco? Vive en Zaragoza, o sobrevive, mejor dicho. No supe qué decir. Por dentro se me encogió el estómago, pero le pedí que continuara. Lo vi en un parque solo. Estaba sentado en un banco con Zeus a sus pies, pero el perro ya está muy viejo, casi no se mueve. Andrés está irreconocible. Pelo desaliñado, barba crecida, ojeras profundas. Hablaba solo. A veces se reía en voz alta sin que nadie dijera nada. En un momento se levantó, empezó a gritarle a alguien por el móvil, pero el teléfono estaba apagado. Nadie lo escuchaba. Nadie respondía. Esa noche, al llegar a casa, me senté en silencio frente a la ventana, mientras Tiago tocaba su práctica de piano. Pensé en aquel hombre que una vez entró en una imprenta y me conquistó con una sonrisa torcida. Pensé en todo lo que destruyó con sus manos, sin levantar nunca un puño. Y ahora solo le quedaba su propio eco, el mismo que él había ignorado cuando yo le hablaba, el mismo que ahora le respondía desde la nada. Dicen que se cambió de ciudad buscando empezar de nuevo, que intentó abrir un pequeño negocio, pero no duró ni 6 meses, que nadie se quedaba a su lado, ni pareja, ni amigos, que con cada conversación dejaba escapar una amargura antigua y la gente se alejaba sin entender por qué se sentía tan pesado estar cerca de él. Zeus, su fiel compañero, fue su única constante. Pero incluso el perro empezó a fallar. Y cuando un día no pudo levantarse más, cuentan que Andrés se arrodilló en el suelo del parque y lloró como nunca antes lo habían visto, porque por fin entendió lo que significaba perderlo todo, no de golpe, no como una explosión, sino como una lenta evaporación del sentido de vivir. Y es que hay cosas que no se pueden recuperar con regalos, ni con demandas, ni con discursos bien escritos por abogados. Andrés nunca entendió que Tiago no era un trofeo, que no era un derecho, que un hijo es alguien que se cuida con presencia, con verdad, con amor real. Y cuando decidió quedarse con el perro, no solo dejó a su hijo, se dejó a sí mismo. Ahora, cuando camino de la mano con Tiago, cuando lo veo crecer libre de miedo tocando su piano, riendo con sus amigos, creando cómics donde los héroes siempre ganan, sé que el silencio fue nuestra mejor arma, que no hicimos justicia con gritos, sino con verdad, y que el verdadero castigo para alguien como Andrés no es perder un juicio, es quedarse completamente solo con su propia mentira. Y ahora te hablo a ti, que llegaste hasta aquí, te sentiste identificada. Fuiste tú la madre que resistió en silencio, el niño que tuvo que hacerse mayor antes de tiempo, o tal vez solo fuiste testigo de una injusticia que nadie quiso ver. Déjanos tu historia en los comentarios. Tu voz importa, porque hay miles de Claras allá afuera, miles de Tiagos esperando que alguien les diga: yo también pasé por eso. No estás solo. Dale like a este video si alguna vez tuviste que elegir entre tu paz mental y alguien que se suponía que debía cuidarte. Compártelo porque quizás alguien lo necesita más de lo que imaginas. Y sobre todo, suscríbete, porque en este canal seguimos contando historias reales, voces que no siempre gritan, pero que tienen tanto que decir.
voces como la tuya, porque todos merecemos vivir en un lugar donde no nos sintamos como un problema.